Hola, bienvenidos al tema 8 de Análisis de Datos 1 en Psicología. El tema que vamos a tratar hoy es la organización y la representación conjunta de dos variables. Hasta el momento lo que hemos visto ha sido cómo resumir una serie de datos de una variable, la variable X o la variable Y. En Psicología puede ser la variable, el nivel de inteligencia de mis alumnos, puede ser el comportamiento de una serie de adolescentes, puede ser la disfunción mental de una serie de pacientes en una clínica, etcétera. Pero tenemos una única variable. La hemos denotado bien por la letra latina X o la letra Y, de forma simbólica y general. Hemos visto también cómo utilizar la curva normal como modelo para, cuando la variable se distribuye según la curva normal, utilizamos el modelo de la curva normal para hacer inferencias sobre lo que podría suceder en la población, sobre el número de casos que deberíamos encontrar en esa variable entre determinados valores, etcétera. Y hemos visto también el análisis exploratorio, una serie de índices estadísticos que utilizan mucho las representaciones gráficas como una forma de obtener información de la distribución de los datos, y hemos visto también en análisis exploratorio que se pretendía que los datos fuesen robustos. Pero siempre, hasta el momento, hemos trabajado con una única variable. Sin embargo, en ciencia lo que pretendemos no es trabajar con una única variable, sino trabajar con varias. Por ejemplo, actualmente está en boga el problema del cambio ambiental. El cambio ambiental, si lo medimos simplemente por la variable temperatura, es una variable, pero al meteorólogo no le interesará solamente esa variable, el incremento medio en las temperaturas en el planeta. Lo que le interesará es qué relación tiene esa variable con otras variables, por ejemplo, con la concentración de dióxido de carbono. Entonces, el meteorólogo lo que le interesa es qué relación existe entre la variable X, incremento medio en las temperaturas del planeta, con la variable Y, por ejemplo, incremento en los niveles de CO2 en la atmósfera. De eso es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. La relación entre dos variables, que es precisamente en lo que está interesado el científico. El científico no le interesan las variables aisladas, le interesan las relaciones entre variables. Solamente estas relaciones entre variables son las que nos van a permitir establecer leyes sobre la conducta. Una única variable realmente no nos dice nada, ¿no? Nos dicen las relaciones entre esas variables. Y por consiguiente, los siguientes temas los vamos a dedicar a trabajar con dos variables. Obviamente podríamos tener más, pero de momento vamos a trabajar solamente con dos. Y en este tema lo que vamos a ver es algo muy simple: cómo representarlos y organizar los datos de dos variables. En primer lugar, vamos a hablar de lo que se llama relaciones bivariadas. Siempre que tenemos una serie de observaciones para dos variables, vamos a decir que existe una relación bivariada entre los conjuntos de pares de observaciones. Por ejemplo, si tenemos a un sujeto y en el sujeto le hemos medido tipo de conducta en la adolescencia y tipo de relación familiar con los padres, tenemos para cada sujeto dos puntuaciones, X e Y. Vamos a establecer entonces para cada sujeto, vamos a medir tipo de conducta durante la adolescencia y tipo de relación entre los padres, en alguna escala adecuada para medir esas características, y vamos a tener para una serie de sujetos una serie de puntuaciones, para cada sujeto dos puntuaciones. A esto es lo que vamos a llamar relaciones bivariadas. Obviamente las relaciones bivariadas, es decir, ese par de puntuaciones para cada sujeto, no tiene por qué ser un sujeto necesariamente, también puede ser un caso, pueden ser, por ejemplo, estímulos. Imaginemos palabras. Las palabras tienen una serie de variables en las que difieren, por ejemplo, familiaridad o edad de adquisición. Si nos cogemos esas dos nada más, tendríamos que para cada palabra, para cada caso, tendríamos dos puntuaciones en esas dos variables, familiaridad y edad de adquisición. Y estableceríamos entonces para cada palabra esas dos puntuaciones. Tendríamos por consiguiente lo que llamamos una relación bivariada para las variables X e Y. En el ejemplo que he puesto, para la familiaridad y edad de adquisición. Obviamente las variables X e Y pueden ser de distinta naturaleza. Ya hemos visto que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, discretas o continuas. Vamos a tratar cada uno de estos casos en un momento distinto, pero veremos que son muy similares.
lo importante es comprender los conceptos, el resto son cuestiones de detalle. Entonces, si suponemos que la variable X tiene F categorías y la variable Y tiene C categorías, F y C, por supuesto, son números concretos para cada variable. Cuando consideramos conjuntamente ambas variables, tendremos por consiguiente una matriz con F por C categorías, porque estamos cruzándolas. Obviamente, si estamos hablando de categorías, quiere decir que estamos hablando de variables cualitativas u ordinales. Entonces, en este tipo de variables vamos a tener F y C categorías, vamos a tener por consiguiente una matriz. En esta matriz vamos a introducir en cada uno de los elementos de la matriz una serie de frecuencias, las frecuencias con las que se produce la conjunción de esas dos características en las variables X e Y. Por lo tanto, vamos a disponer de una distribución conjunta de frecuencias absolutas. Es decir, una tabla de doble entrada, la entrada X y la entrada Y, con una serie de niveles que representarían las categorías X e Y. En este caso vamos a asumir que las filas de las distintas categorías está representada la variable X y en las columnas está representada las distintas categorías de la variable Y. Y tendremos, en este caso, un ejemplo simple, tendremos una distribución conjunta de frecuencias absolutas. En el ejemplo que pueden ver en pantalla, tenemos la variable X, número de horas que una persona ve en la televisión cada día. Y hemos clasificado la variable X en tres categorías. Aquellos que ven la televisión menos de 2 horas y le hemos codificado con el número 1, de forma arbitraria. Aquellos que ven la televisión entre 2 y 3 horas y lo hemos codificado con el número 2. Y aquellos que ven la televisión más de 4 horas, lo hemos codificado con el número 3. Tendremos, por tanto, para la variable X, 3 categorías. Obviamente es una variable ordinal. Luego tenemos la otra variable en la que podríamos estar interesados, los hábitos de lectura de una serie de individuos, sean niños, sean adultos, etc. Y esto lo hemos clasificado de nuevo, aquellos que no leen casi nunca, lo hemos codificado con un 1, aquellos que leen 1 o 2 veces a la semana y aquellos que leen todos los días. De nuevo es una variable ordinal. El caso es que de los 60 sujetos que podríamos haber muestreado y le habríamos pedido o medido la variable X y la variable Y, el número de veces, su conducta a la hora de ver la televisión y su conducta a la hora de cogerse un libro y leer, tendríamos 60 individuos y, por ejemplo, observamos que 6 de ellos no leen casi nunca y ven la televisión menos de 2 horas. En consecuencia, de los 60 sujetos, 6 caerían en la primera celdilla de la matriz. Observen que la celdilla de la matriz la hemos codificado como n, para indicar frecuencia absoluta, y como subíndices les hemos puesto los subíndices correspondientes a las dos categorías de la variable X y de la variable Y. Primero, el subíndice de la variable X, 1, porque estamos en menos de 2 horas, y el subíndice de la variable Y, también 1, porque estamos en casi nunca. Entonces, lo que nos indicaría la primera celdilla es que de los 60 sujetos, 6 se encuentran, 6 es la frecuencia absoluta de sujetos en esta clasificación. Si nos cogemos, por ejemplo, la segunda celdilla, aquellos que ven la televisión menos de 2 horas al día y sin embargo leen 1 o 2 veces a la semana, encontramos que de los 60 sujetos, 9 caen en esa celdilla. En 9 se les ha medido que tienen esa conducta lectora y de visión de la televisión. Por consiguiente, la frecuencia absoluta es 9 y n se ha etiquetado en los subíndices que se han puesto a n, son 1 y 2. 1 para indicar de nuevo que la variable X indica que ve la televisión menos de 2 horas y el subíndice 2, el segundo, nos indica que lee 1 o 2 veces
por semana. El grueso de la matriz, el interior de la matriz, por consiguiente, reflejaría la frecuencia de cada conjunción de las dos variables, la variable X y la variable Y. Observen también en rojo y en amarillo que hemos puesto los totales, la suma de cada fila y de cada columna. Observen, por ejemplo, que si no consideramos en absoluto los hábitos de lectura y solamente nos restringimos a la variable X, el tiempo que esa persona ve la televisión de forma diaria, lo que haríamos sería sumar todas las frecuencias de hábitos de lectura para cada nivel de la variable X. Y diríamos, sin considerar los hábitos de lectura, el número de sujetos de los 60 que hemos mostrado que dedica menos de 2 horas a ver la televisión son 27, que es la suma de las frecuencias absolutas conjuntas, 6 más 9 más 12. Y tendríamos la primera frecuencia absoluta marginal. Observen entonces en 27, en la celdilla de la primera frecuencia marginal, que hemos puesto de nuevo n para indicar que se trata de una frecuencia. Y como subíndice hemos puesto 1 para indicar que la primera variable, la variable X, estamos en la categoría menos de 2 horas. Sin embargo, para la variable Y no hemos puesto ningún número, hemos puesto un punto. Ese punto lo que indica es que hemos sumado todos los datos de frecuencia absoluta del segundo subíndice, en este caso del subíndice correspondiente a los hábitos de lectura. Lo mismo sucedería en el segundo caso, en el que nos preguntaríamos por número de sujetos de los 60 que hemos mostrado que dedican de 2 a 3 horas a ver la televisión de forma diaria, sin considerar los hábitos de lectura. En ese caso lo que hacemos es sumar todos los sujetos que se encuentran en la frecuencia absoluta de X igual a 2. Sumaríamos 9 más 8 más 7. Y observen de nuevo que entonces que en el n de la frecuencia marginal de X igual a 2 hemos puesto 24. 24 sería la suma de las frecuencias absolutas de su fila. Y de nuevo hemos puesto como subíndice el primero 2, que se refiere a la variable X, y como segundo subíndice hemos puesto un punto para indicar que hemos sumado todas las columnas de la variable Y, hábitos de lectura. Y lo mismo haríamos ahora si queremos observar los hábitos de lectura sin considerar el consumo de televisión diaria. En este caso, si nos interesa solamente la variable Y, sin considerar la variable X, lo que haríamos sería sumar las filas. Y en este caso lo que tendríamos es, ¿cuántos sujetos de los 60 no leen casi nunca? 19. Y el 19 lo hemos conseguido mediante la suma de 6 más 9 más 4, de las 3 filas de la variable X. Y observen de nuevo el subíndice. Ahora tenemos de nuevo n para indicar qué frecuencia. Como lo que hemos sumado han sido todas las X, tenemos que el primer subíndice es un punto. Hemos indicado, por consiguiente, que hemos sumado la variable X y que estamos en el nivel 1 de la variable Y, hábitos de lectura. Y lo mismo sucedería con el resto de frecuencias absolutas marginales para la variable Y. Y por último, observen la última celdilla, que tiene n, para indicar de nuevo frecuencia absoluta, y 2 puntos. Esos 2 puntos lo que indican es que hemos sumado todas las filas y todas las columnas. Por consiguiente tenemos el número total de sujetos. En este caso serían 60, en el ejemplo hipotético que hemos puesto. Esta sería la forma de representar gráficamente la distribución conjunta de esas dos variables, en este caso ordinales, hábitos de lectura y consumo de televisión diaria. Lo mismo que hemos hecho con las frecuencias absolutas, lo podemos pasar a proporciones, de una forma muy sencilla. Simplemente vamos a dividir ahora cada frecuencia conjunta por el total de casos. Y vamos a tener otra matriz que nos proporciona la misma información que la matriz de frecuencias absolutas, pero ahora estamos considerando y eliminando el número total de sujetos. No es lo mismo tener en un estudio 60 sujetos que 600 que 6.000. Esto daría diferentes resultados en
matriz de frecuencias absolutas. Para considerar por consiguiente el total de casos, lo que podemos hacer es pasarlo a proporciones dividiendo por el total de casos. En la gráfica se puede ver la fórmula. La proporción, en este caso, de la categoría I y J, recuerden que el primer subíndice I se refiere a uno de los niveles de la variable X y el subíndice J se refiere a uno de los niveles de la variable Y. En un caso concreto tendríamos que darle valores numéricos a I y a J, pues la proporción en una de las celdillas, proporción relativa, es igual al cociente entre el número, la frecuencia absoluta de casos de esa celdilla, por tanto tiene los mismos subíndices I y J, partido por el total de casos, N. Y es lo que hemos hecho en esta pantalla. En esta pantalla simplemente hemos dividido la frecuencia absoluta que hemos visto previamente en la matriz anterior, la hemos dividido por total de casos, por 60. Y tenemos, por tanto, la proporción relativa. Nos proporciona la misma información que antes, pero ahora en una escala estandarizada. Quizá lo más interesante de esta tabla sea que ahora la proporción, la suma de las proporciones, es decir, la última celdilla a mano derecha inferior, la suma de las proporciones tiene que dar la unidad, lo cual es lógico, mientras que antes era n. Pero tenemos la misma información que antes, simplemente que en una escala estandarizada, la escala de proporciones. Podemos trabajar bien con la tabla de frecuencias absolutas o bien con la tabla de frecuencias relativas o proporciones. Como hemos dicho anteriormente, en toda distribución conjunta de frecuencias se debe cumplir que la suma de todos los casos debe dar igual a el total de casos. Y esto es lo que refleja el doble sumatorio que pueden ver en pantalla. En el primer caso, el primer signo de sumatorio va desde la primera categoría de la variable X, desde I igual a 1, hasta la última categoría de la variable X, F. En nuestro caso, desde I igual a 1 hasta 3. Luego, el segundo sumatorio haría lo mismo, lo que pasa es que en este caso, para diferenciarlo de lo anterior, cambiamos el subíndice, en vez de denominarlo I, le denominamos J, iríamos en el segundo sumatorio desde el primer nivel de la segunda variable, la variable I, hasta el último nivel de esa misma variable. El último nivel de esa variable lo hemos representado por Z, perdón, por C. Por tanto, el doble sumatorio de las frecuencias absolutas de la tabla de distribuciones absolutas nos tiene que dar el total de sujetos. Mientras que eso mismo, pero en frecuencias relativas, nos tendría que dar la unidad, como pueden ver en pantalla. Son dos fórmulas similares a lo que hemos estado, que explican de forma simbólica lo que hemos estado viendo anteriormente. Hemos estado hablando anteriormente también de las distribuciones marginales. Recuerden cuando hemos puesto la suma de filas y la suma de columnas. Aquí está la definición del concepto de distribución marginal. Cada una de las variables de una distribución conjunta tiene su propia distribución, es decir, la variable X, número de horas de televisión, tiene su propia distribución si no consideramos la variable Y. Y la variable Y tiene su propia distribución sin considerar la variable X. Eso es lo que nos representan las distribuciones marginales, mientras que el interior de la matriz lo que nos representa sería la distribución conjunta. De tal forma que en este tipo de tablas podemos ver la distribución de cada variable por sí sola, lo que hemos estado viendo hasta ahora mismo, una distribución que podríamos decir distribución univariada de una sola variable, distribución marginales, y el grueso de la tabla nos representaría la distribución conjunta, cómo se distribuyen esas variables cuando se tiene en cuenta la otra variable. Se llaman marginales porque se colocan en los márgenes de la distribución conjunta, no tienen más misterio. Y hemos visto que se obtenía sumando filas y columnas. La distribución marginal de X es la que aparece en la última columna de la derecha, es decir, la distribución marginal de X es, sumamos todo lo que hay para cada categoría de la variable Y, mientras que la distribución marginal de Y es lo mismo, pero aparece en la última fila. En este caso lo que hacemos es sumar para la variable complementaria, la segunda variable, X. Ya lo hemos visto. Y hemos visto también
cómo se representaban. Recuerden el puntito que aparecía en el subíndice. Si el puntito aparece en el primer subíndice, estaríamos hablando de la primera variable, que estamos considerando que es la x, y si aparece en el segundo subíndice, indicaría que se está sumando con respecto a la variable y. Esto mismo se representa en esta fórmula. Es decir, aquí lo que nos estarían indicando es la frecuencia absoluta n para un determinado valor de la variable x, es decir, el primer subíndice tiene un símbolo i, en un caso concreto, en un caso numérico, i tendría que valer 1 o 2 o 3, pero aquí de forma simbólica se deja i. Es decir, la frecuencia absoluta para un determinado nivel de la variable x, sumando todos los niveles de la variable complementaria, la variable i, el segundo subíndice, es igual entonces al sumatorio de todas las frecuencias absolutas, n y j. Observen que ahora, si i en el lado izquierdo vale 2, en el lado derecho va a valer 2, es decir, realmente es una constante. El único que varía es el segundo subíndice, el subíndice j. Y el subíndice j iría, como indica el sumatorio, desde el primer nivel de i hasta el último nivel, el nivel c. Aquí tendríamos lo mismo, pero la pregunta que haríamos es, ¿qué variables estaríamos aquí sumando? ¿X o J? Pues como el puntito está en la primera posición del subíndice, y hemos acordado que la primera posición eran las filas, la variable X, lo que estamos aquí sumando son la variable X, las I's en este caso, es decir, en la tabla las filas. Aquí J sería una constante, en el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho, y lo que varía es la I, desde el primer nivel al último. Obviamente, si sumamos las frecuencias marginales de una variable, la variable I, o de otra variable, la variable J, lo que tendríamos al final sería N, el total de casos, que es lo que también se puede ver vamos a pasar a una de las apariencias anteriores, aquí la tenemos. Es decir, si sumamos las frecuencias marginales para la variable X, en este caso serían 27, 24 y 9, tendríamos que tener 60, el total de casos. Y lo mismo sucedería si sumamos las frecuencias marginales de I, los hábitos de lectura, 19 más 20 más 21. Tendría que dar también 60. Eso es lo que se representa en esta última fórmula, en donde estamos sumando las distribuciones marginales de I o las distribuciones marginales de X, y tiene que dar el mismo valor. Es una forma sencilla de asegurarnos de que no nos hemos equivocado en ningún dato. Aquí tenemos las mismas fórmulas o similares, pero ahora aplicadas a proporciones. Son exactamente idénticas, pero con proporciones. Y la única diferencia es que ahora aquí el total de casos va a tener, cuando sumemos las proporciones marginales de I o de X, nos tiene que dar la unidad en vez de N, como en el caso anterior. Bien, hemos visto, por tanto, el concepto de probabilidades marginales y el concepto, de distribución marginal y el concepto de distribución conjunta. Ahora vamos a ver otro concepto llamado, muy importante, distribución condicionada. Es decir, distribución de una variable condicionada al valor de una categoría de la otra variable. Vamos entonces a definir como distribución condicionada la distribución de una de las variables, pero condicionada a un valor de la otra variable. Lo más importante con respecto a lo anterior es que ahora no estamos dentro de la matriz de frecuencias absolutas. Entonces, dentro de esa distribución, la variable X tiene una distribución condicionada a que Y valga 1, tiene una distribución distinta, o puede tenerla, condicionada a que la variable Y valga 2, o puede tener una distribución distinta condicionada a que Y valga 3. Lo vamos a obtener dividiendo cada una de las frecuencias conjuntas que vimos anteriormente por su correspondiente frecuencia marginal, no por el total.
no por el total de casos, sino por su frecuencia marginal. Aquí tenemos un caso. Esta es la fórmula general, para calcular en términos de proporciones la distribución de la variable X condicionada a un determinado valor de Y, en concreto al valor J, observen por consiguiente el subíndice del lado izquierdo de la variable. Significa que estamos preguntando por cómo se distribuye la variable X, pero no en el total del caso, sino en aquellos casos en los que la variable Y toma un determinado valor, J, que puede ser 1, 2 o 3 en el caso que hemos puesto. Esa proporción es igual al cociente entre la frecuencia absoluta, NIJ, de cada una de las celdillas de la variable X, dividida por la frecuencia marginal. Obsérvenlo en este caso. En este caso nos estamos preguntando por cómo se distribuye la variable Y, hábitos de lectura. Si hacemos esa pregunta sin más, nos iríamos a la distribución marginal de la variable Y, que hemos visto anteriormente. Pero ahora nos vamos a preguntar otra cosa. Nos vamos a preguntar cómo se distribuye la variable Y, hábitos de lectura, condicionada con la condición de que los sujetos vean la televisión de 2 a 3 horas diarias. Esa es la condición. Entonces, la condición se mantiene constante. Y nos preguntamos, para aquellos sujetos, considerando solamente aquellos sujetos que ven la televisión de 2 a 3 horas diarias, ¿cómo se distribuye la otra variable, los hábitos de lectura? Por consiguiente, nos estamos planteando cómo se distribuye la variable Y para un determinado valor constante de la variable X. Y estos se haría dividiendo las frecuencias absolutas de la variable Y solamente en la fila en la que X vale 2, dividiendo esa frecuencia absoluta por su la frecuencia marginal de X, en este caso 24, es decir, 9 la frecuencia absoluta de la variable Y, hábitos de lectura, cuando el sujeto no lee casi nunca, 9 de 24 casos, que eran los casos en los que los sujetos veían la televisión de 2 a 3 horas. 9 dividido entre 24 nos da 0,375. Lo mismo iríamos ahora a ver el mismo valor, pero cuando Y vale 2, cuando los sujetos leen de 1 a 2 veces por semana, dividiríamos entonces 8, que es la frecuencia absoluta, por el marginal de X, que estamos manteniendo constante, por 24 sujetos que están dentro de la categoría 2 de X. Entonces, dividiríamos 8 entre 24. Y lo mismo haríamos para la tercera, el tercer nivel de la variable Y, 7 dividido entre 24. Observen básicamente que ahora la diferencia con respecto a las proporciones que hemos visto anteriormente es que ahora, en vez de dividir por el total, la frecuencia absoluta por el total, dividimos la frecuencia absoluta por el total de la variable que estamos manteniendo constante, la variable condicionada. De tal forma ahora que tenemos que la variable Y, hábitos de lectura, se distribuye según esos valores numéricos, 0,37, 0,33 y 0,29, a condición de que los sujetos vean la televisión de 2 a 3 horas diarias. Por eso se dice que es la distribución de Y, hábitos de lectura, condicionada a que los sujetos vean la televisión de 2 a 3 horas. Lo mismo podríamos hacer con la variable X. En este caso nos preguntaríamos, en vez de ver la tabla en el eje de las filas, por donde las filas serán hábitos de lectura, ahora nos planteamos otra cosa. Considerando solamente a los sujetos que no leen casi nunca, por tanto, mantenemos constante la variable Y, considerando solamente a esos sujetos que habían, ¿cuántos habían en ese caso? Vamos a revisarlo. Habían 19 sujetos que leían que no leían nunca o casi nunca. De esos 19 sujetos, ahora esta es nuestra población,
estamos manteniendo constante el valor i igual a 1, de esos 19 sujetos, ¿cómo se distribuye la variable x? Esos 19 sujetos, ¿de cuántos de ellos ven poquito la televisión, cuántos la ven de forma mediana y cuántos ven mucho? Pues en ese caso nos estaríamos preguntando por la distribución de la variable x, número de horas que ven la televisión, condicionada a que no lean casi nunca. Y eso se representa, obsérvenlo, en este caso hemos cambiado un poco la representación anterior porque estamos poniendo, en vez de en frecuencias absolutas, en proporciones, pero notar la misma información, y observen cómo se representa la condición x barra i sub 1. X, al no tener ningún subíndice, representa a toda la variable x, televisión, número de horas que ven los sujetos en la televisión diaria. Por lo tanto, al no tener ningún subíndice, nos estamos refiriendo a toda la variable x. Barra, eso significa condicionada a. ¿Condicionada a qué? I sub 1. I sub 1 representaba aquí los hábitos de lectura. En concreto, un valor concreto de esos hábitos de lectura, que no leen casi nunca. Y entonces tendríamos aquí la representación de cómo se distribuye la variable x, manteniendo constante hábitos de lectura igual a casi nunca. Esto es el concepto de distribución condicionada de la variable y o de la variable x. Y tendríamos tantas distribuciones condicionadas como categorías tengamos en cada una de las variables. Lo que nos permiten las distribuciones condicionadas, es que nos cuantifican la proporción de cada uno de los valores de una variable asociado a los valores de la otra. Bien. Hasta el momento hemos visto cómo se organizan los datos en variables nominales u ordinales. Vamos a hacer lo mismo cuando tenemos variables cuantitativas. La principal diferencia es que ahora no tenemos categorías a clases, tenemos datos cuantitativos. Ahora tenemos valores numéricos. Es una escala de intervalo de razón. Y que saben que con este tipo de escalas podemos calcular ciertos índices que nos dan más información que en los anteriores niveles de medida. Podemos calcular, por ejemplo, la media. Mientras que para las variables categóricas anteriores solamente podíamos calcular proporciones. Bien, aquí tenemos un caso. Observen las variables. Tenemos la variable horas y la variable i, número de palabras olvidadas. Estos son variables cuantitativas. El número de palabras olvidadas puede ser 0, 1, 2, 3. No hay categorías. Número de horas, de nuevo las horas pueden ser 1, 2, 3, las que sean. Es una variable cuantitativa. No tenemos categorías. Eso sí, parece ser que el instrumento que hemos utilizado no nos da una resolución infinita. Parece ser que los sujetos no han dado distinciones menos precisas de 20, 25, 30, con lo cual, aunque i sea una variable cuantitativa, solamente representan aquí ciertos valores. En concreto, tenemos de nuevo una distribución conjunta de variables, de variable i y la variable x. Para la variable x solamente se han medido los valores 3, 4, 5 y 6, mientras que para i solamente tenemos un número de palabras olvidadas de 20, 25, 30, 35, 40. Pero ahora la distinción es fundamental en el sentido de que esas variables son cuantitativas. Y observemos que de nuevo lo que tenemos en el interior de la matriz son frecuencias absolutas. Es decir, que tenemos, por ejemplo, que de los 160 sujetos o casos que han pasado el experimento, cuando han transcurrido 3 horas de demora en el experimento, hay 5 sujetos que han olvidado 20 palabras. Hay 4 sujetos que han olvidado 25 palabras. Hay 3 sujetos que han olvidado 30 palabras, etc. Cuando tenemos un número de horas de 4 entre la fase de estudio y la fase de test, por ejemplo, se ha dejado transcurrir 4 horas, tenemos que 9 sujetos, 9 casos, han olvidado 20 palabras. Otros 9 sujetos han olvidado 25. 8 han olvidado 30 palabras, etc.
decir, tendríamos las frecuencias absolutas en el interior de la matriz, y luego observen la última fila y la última columna, tenemos las frecuencias marginales. Y el último dato nos indica el total de casos. Lo importante ahora es que podemos calcular la media. La media de la variable x o la media de la variable y condicionada a ciertos valores de la otra variable. Aquí, por ejemplo, imaginemos que queremos determinar la media de la variable y, recuerden, variable y, número de palabras olvidadas. Podemos olvidar 20, 25, 30, 35 o 40 variables, o 40 palabras. Queremos determinar la media de esa variable y, pero condicionada a un número de horas igual a 3. Entonces solamente nos quedamos con la primera fila, tal y como está señalado en la pantalla, en rojo. Y para calcular la media, simplemente establecemos un cociente entre el sumatorio del producto de cada valor de la variable número de palabras olvidadas por el número de casos de la frecuencia absoluta. Iríamos multiplicando 20 por 5 más 25 por 4 más 30 por 3 más 35 por 2 más 40 por 1. Y ese sumatorio lo dividimos por el total de casos que tenemos en la variable x, la variable condicionada. Tenemos 15 casos en la frecuencia marginal de la variable x en las 3 horas, en la condición que hemos impuesto. Bien. Obtendríamos un valor numérico y ese valor numérico nos indicaría la media de la variable y condicionada a que hayan transcurrido 3 horas. Lo mismo podríamos hacer para la media de y condicionada a que hubieran transcurrido 4 horas, o 5, o 6. Tendríamos, por consiguiente, 4 medias de y condicionadas a los 4 valores de x. Y esta es la representación mediante una fórmula de lo que estamos diciendo. La media de y condicionada a que x valga 1, 2, 3 o 4. A que x sea uno de los niveles de la otra variable. Es el sumatorio en frecuencias absolutas del número de casos que hay en la frecuencia absoluta de esa casilla, n y j, multiplicado por el valor de la variable y de esa categoría. Esos productos cruzados se suman y se divide por el total de casos que existen para la variable x sub i. Lo mismo, la segunda parte de la fórmula representa lo mismo, pero en proporciones, y debería dar exactamente lo mismo. Por consiguiente, la media de una variable y es igual a la media. Hasta el momento lo que hemos visto es la media de una variable condicionada a un determinado valor de la otra variable. Hay otra fórmula en que nos indica la media de una variable absoluta. Observen en la pantalla que es la media sin subíndice, la media absoluta de i. Podríamos calcularlo utilizando las frecuencias o las proporciones marginales, pero también se puede utilizar esta fórmula. La media de una variable x, de una variable i, es igual a la media de las medias condicionadas de i ponderadas por las frecuencias absolutas marginales de x. Observen, la media global de i, la media de las frecuencias marginales, es igual al sumatorio del producto entre dos factores. N sub i punto representa la frecuencia absoluta marginal de la x en la que estamos, multiplicado por la media condicionada de i a ese nivel de x. Por eso se dice que es una media condicionada. Es lo que se puede ver en este gráfico. Aquí hemos calculado la media de i sin condiciones, por tanto, las frecuencias marginal de i absoluta, multiplicando el valor de cada nivel de i, 20, 25, 30, 35, 40, por sus frecuencias marginales, 18, 33, 34, 35 o 40. Hacemos esos productos cruzados y lo sumamos y dividimos por el número total de casos en este caso, porque en este caso estamos considerando el total
de puntuaciones. Lo mismo sucedería para la variable x. Observen que me acabo de dar cuenta que aquí hay un error. Lo pueden tratar de detectar. Y el error es muy sencillo. El error es que la fórmula debería ser 3 por 15 más, si estoy aquí trabajando con x, estoy tratando de determinar la frecuencia, la media, perdón, absoluta de x, tal y como está representada en el circulito rojo, he puesto la media de y en vez de la de x. Bien, eso ha sido un error mío, por lo tanto, en vez de y, la media de y, aquí tenía que poner la media de x. Pero observen, básicamente, lo que se pretendía representar en esta gráfica es que otra forma de calcular la media de una variable x o y es utilizando las medias condicionadas. Y en este caso lo que se hace es que se está multiplicando de forma cruzada la frecuencia marginal absoluta de cada uno de los niveles de la variable x por las medias condicionadas de esa variable. 15 por 26,67, 38 por 28,82, más 52 por 36,69, etcétera, y todo ello dividido por 160, que era una de las fórmulas que hemos visto anteriormente. Bien, todo lo he puesto anteriormente para las medias condicionadas. Con datos discretos sirve también para datos continuos. Hemos visto anteriormente que lo que habíamos hecho era que dos variables que eran cuantitativas, número de horas, x, y número de errores, número de palabras olvidadas, eran variables cuantitativas, pero las habíamos discretizado. Bien, ¿qué pasa si no tenemos variables, no las discretizamos, sino que tenemos variables continuas sin más? En este caso trabajaremos exactamente lo mismo que antes, agruparíamos los datos en categorías y nos cogeríamos los valores intermedios de cada categoría. Ahora tendríamos x sub y e y, x sub y e y sub j. De nuevo, otro error. Bien. Simplemente ahora, en vez de trabajar con los valores concretos, discretizados, que hemos utilizado en las variables, trabajaríamos con los puntos medios o las marcas de clase de los intervalos en que hemos agrupado los datos. Todo lo anterior tiene un único objetivo: facilitar al investigador una primera impresión de qué relación puede haber entre las variables, que es básicamente lo que pretendemos. ¿Qué relación existe entre el número de palabras olvidadas y demora entre la fase de estudio y la fase de test? ¿Qué relación existe entre incremento de las temperaturas y concentración de dióxido de carbono? ¿Qué relación existe entre conducta del adolescente y relación familiar, etcétera? Sin embargo, con las tablas, tratar de ver esa relación con las tablas no es fácil. Con un poco de práctica se puede ver, pero no sale inmediatamente a la vista. Recuerden el análisis exploratorio. Nos gustaría utilizar herramientas gráficas que nos permiten extraer esa relación de forma más intuitiva, más directa. Las tablas son muy importantes, pero no son fáciles de captar. Después vamos a ver cómo se representa esto en gráficos. Pero lo más importante es que dos variables, lo que pretendemos determinar es si dos variables están relacionadas entre sí o no. Bien, dos variables están relacionadas entre sí cuando no son independientes. Veremos más adelante el concepto de independencia en probabilidad. De momento, quédense con ese concepto. Dos variables están relacionadas si no son independientes, si una depende de la otra. Eso lo precisaremos posteriormente de forma cuantitativa. Y dos variables son independientes cuando los cambios en la variable de una no afectan a los valores de otra. Es decir, si los meteorólogos encontraran que los niveles de temperatura no afectan, mejor dicho, que los niveles de CO2 no afectan a los niveles de temperatura, dirían, oye, estas dos variables no están relacionadas, son independientes. Pero si encuentran que hay relación, determinan que hay dependencia entre ellas.
Y por consiguiente, más adelante en los temas posteriores, lo que haremos será establecer índices cuantitativos de la relación que existe entre las variables. Igual que hemos utilizado índices cuantitativos para establecer algún aspecto de una distribución univariada, ahora, más adelante, veremos índices cuantitativos para indicar si entre dos variables existe relación o no existe, y de qué tipo es esa relación. Pero eso lo veremos en los próximos temas. De momento, quedémonos, por consiguiente, con las representaciones gráficas, que son muy sencillas. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de barras 3D para variables cualitativas u ordinales. Vemos, por consiguiente, que si tenemos dos variables, necesitaremos dos ejes de variables independientes, la variable X y la variable Y. Estos dos ejes se pueden considerar como la plataforma del gráfico de barras. Aquí se pueden ver, por ejemplo, el número de horas de televisión diaria, el mismo ejemplo que hemos puesto anteriormente. Menos de 2 horas, entre 2 y 3 horas, y 4 o más. Sería uno de los ejes. El otro eje, ortogonal al anterior, serían los hábitos de lectura. Un sujeto que no lee casi nunca, que lee de 1 a 2 veces por semana o todos los días. Esas serían las dos variables, que estarían, digamos, en la base del gráfico de barras 3D. Y luego tendríamos la variable dependiente, lo que hemos medido, que sería la frecuencia de casos en cada combinación de la variable X e Y, y esto vendría representado, por consiguiente, por la tercera dimensión, que sería la frecuencia. Y, por consiguiente, ahora, cada uno de los datos de la tabla de frecuencias absolutas que hemos visto anteriormente vendría representado por una de estas barras. Y la altura sería proporcional a la frecuencia absoluta de cada de la tabla que hemos visto anteriormente. Es decir, este gráfico nos da la misma información que la primera tabla que hemos visto. Exactamente la misma, solamente que de forma gráfica. Lo mismo lo podemos hacer también, el gráfico anterior lo podemos representar en una gráfica 2D, de 2 dimensiones, utilizando solamente una hoja de papel. En este caso, tenemos que hacer uso de un recurso, y es que una de las variables la representamos a mano derecha con determinados símbolos, normalmente rectángulos con colores. Observa entonces que tenemos una variable, la variable X, o el número de horas de televisión diaria, sería el eje horizontal, la frecuencia sería el eje vertical, y la tercera variable la hemos tenido que representar mediante barras de distinto color. De tal forma que la tercera dimensión que veíamos en el gráfico 3D, aquí se ha visto reducida o recodificada en términos de colores, que también es una de las variables perceptivas salientes. Exactamente lo mismo para representar variables cuantitativas. Si las variables, en este caso, variables cuantitativas discretizadas, si las variables son discretas y el número de valores de cada variable no es muy elevado, podemos recurrir a este diagrama, el diagrama de barras, en 3D o en 2D. Aquí tenemos dos de los ejemplos, un diagrama tridimensional de barras o un histograma en 3D. En el caso de que tengamos muchos casos o la variable no estuviese discretizada, lo que utilizaríamos sería un diagrama de dispersión. En este diagrama de dispersión lo que vemos es las dos variables en el eje X y en el eje Y, horizontal y vertical, y luego cada sujeto, cada caso va a disponer de dos puntuaciones, una en el eje X y otra en el eje Y. Por consiguiente, cada uno de los puntos que aparecen en la pantalla, en el gráfico, representa un caso o un sujeto. El valor en la primera variable será su intersección con el eje X, con el eje horizontal, y el valor en Y será su intersección con el eje vertical. Y esto es lo que se conoce como un diagrama de dispersión, muy utilizado para ver gráficamente la relación entre las variables. Aquí, por ejemplo, vemos que han representado velocidad de un móvil en kilómetros por hora, eje de las X, y el tiempo de reacción en centésimas por segundo. Parece ser que el gráfico tiene algo que ver con los estudios sobre conducción de la DGT. Y aquí se observa, por ejemplo, una serie de sujetos
una serie de datos, a cada sujeto se le ha medido para una determinada velocidad del móvil qué tiempo de reacción tenía. Y claramente se ve que a mayor velocidad del móvil el tiempo de reacción se incrementa y parece ser que de forma lineal, aunque de esto hablaremos más adelante. Por último, el otro día estuve hablando con un compañero, me dijo que los alumnos debían estar enfadados conmigo. Le pregunté que por qué y me dijo que normalmente mis exámenes eran muy difíciles, que había oído a un alumno quejarse de que en el último examen que había puesto, todo el mundo había puntuado por debajo de la media. Y no solamente eso, sino que la desviación típica de mi examen fue negativa. El estudiante, sin embargo, le dijo a mi compañero que tenía muchas esperanzas en el próximo examen, debido a que su puntuación en el último examen fue tan baja que sabía de seguro que en el siguiente test regresaría a la media. Esto último es un chiste, obviamente. Me gustaría que viesen dónde están los puntos interesantes. ¿Pueden puntuar todo el mundo por debajo de la media? Puede ser una desviación típica negativa. ¿Qué es eso de regresión a la media? Hasta el próximo día.